Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, amigos. Así es. Así es. En las calles y en las instituciones. Como sucedió en 2003 y ha sucedido ahora en 2026. Hoy entonces, hoy y siempre, España dirá no a la guerra. Y es importante decirlo alto y claro, porque esa guerra de Irak en 2003 duró 8 años y cegó la vida a más de 300.000 personas, la mayoría civiles, mujeres, niñas, que hoy no tienen futuro. Y aquellos que entonces nos metieron en una guerra en contra de la opinión pública española son los que hoy, en contra de la opinión pública española, vuelven a apoyar la guerra de Irán, demostrando que no han aprendido nada y que se equivocan en todo. En todo. Y son tan poco claros que mienten, que propagan bulos, manipulando los vídeos hasta incluso de las declaraciones de la ministra de Defensa, de Margarita Robles. Siempre propagar un bulo es grave, pero en este caso es grotesco y demuestra no solamente la falta de argumentos, sino que tenemos a un Partido Popular y a un Vox que han hecho de la mentira su forma de hacer política. Tanto es así, que ya sabíamos, lo han hecho durante estos últimos 8 años. Con la pandemia estuvieron en contra. Con la crisis energética derivada de la guerra de Putin en Ucrania, estuvieron en contra cuando fuimos a Bruselas a pedir la excepción ibérica, que ha hecho que hoy España tenga un precio de la electricidad que es 7 veces más barato que el de Italia, 6 veces más barato que el de Alemania, 3 veces más barato que el de Francia. Que se opusieron a los fondos europeos después de la pandemia que están reindustrializando España y particularmente Castilla y León. Y ahora, en cambio, como nosotros decimos no a la guerra de Irán, ellos dicen sí a la guerra de Irán, pero no a echar una mano a los países que sufren en el Mediterráneo las consecuencias de la guerra que ellos no quisieron. Practican el noísmo. Dicen siempre que no porque lo propone Pedro Sánchez, aunque con ello vayan en contra, no de los intereses del Gobierno de España, sino de los intereses de España, que están en la defensa del derecho internacional, de la paz y del no a la guerra. Por eso, llegan hasta incluso, como hicieron en 2003, a decir, no, claro, es que si no estás a favor de la guerra de Irán, estás a favor del régimen de Irán. No, esa no es la disyuntiva. En 2003, la gente no apoyaba al régimen de Saddam Hussein y no por eso apoyamos la guerra de Irak, ilegal, planteada por el trío de las Azores. Y en este momento ocurre lo mismo. Nosotros, por supuesto, que rechazamos el régimen de Irán, que reprime a su sociedad, particularmente a las mujeres y a las niñas, pero no por eso vamos a responder a una ilegalidad con más ilegalidad, porque la violencia traerá más violencia. El dilema no es ese. La disyuntiva que se enfrenta el mundo no es esa. La disyuntiva es si estamos con el derecho internacional y por tanto con los derechos humanos o no. Si estamos con la ley del más fuerte o con la fuerza de la ley. Y nosotros elegimos estar con la fuerza de la ley porque eso beneficia a todos. Y la ley del más fuerte solamente beneficia a uno. Eso es defender el interés general. Eso es defender España. Eso es defender un mundo en paz. Por eso, nosotros estamos con Ucrania, porque defendemos el derecho internacional frente a un agresor que es la Rusia de Putin. Por eso nosotros estuvimos no solos, fuimos los primeros y luego vinieron otros muchos
con Gaza, con Cisjordania, con el reconocimiento del Estado de Palestina. Por eso ahora estamos echando una mano y ayudando al Líbano, que está sufriendo una nueva invasión por parte del ejército de Israel. Y por eso hoy estamos diciendo no a la guerra en Irán y sí a la paz. Esa es la razón por la cual nosotros estamos con el derecho internacional y con los derechos humanos. Algunos hablan de ganar o de perder. Pues yo les digo que un país que defiende siempre los derechos humanos y el derecho internacional, como es el caso de España, se gana el respeto de todo el mundo, como así lo ha ganado España durante estas últimas semanas. Y fijaos, ese no a la guerra, como bien ha dicho antes Carlos, es un sí a la paz. Pero, aun siendo ya con eso suficiente, porque sin paz no hay prosperidad, aun siendo con eso necesario para pensar en el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas, el mundo en el que van a vivir ellos y ellas, es mucho más que un sí a la paz. El no a la guerra es un sí a nuestras empresas, a nuestros trabajadores, a nuestros autónomos, a nuestro campo. Estos que se les llena la boca de defender el campo y apoyan una guerra que les va a encarecer su día a día. Sí. Porque ya os digo, Feijóo no va a pagar el gas, la calefacción de los hogares de Soria, ni Abascal va a pagar la gasolina de los tractores en León, o en Zamora, o en Palencia. Pero ambos apoyan la guerra de Trump en Irán. Son unos hipócritas. Porque es muy fácil. Es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás. Pues yo les quiero decir a los sorianos, a los leoneses, a toda España, como hicimos durante la pandemia, como hicimos durante la guerra de Putin en Ucrania, que esta guerra en Irán no la avalamos, pero que vamos a proteger a los españoles y españolas de las consecuencias de la misma. Este no a la guerra es mucho más que un sí a la paz, porque también es un sí a algo que creo que comparten no solamente los ciudadanos y ciudadanas que voten al Partido Socialista o que sean progresistas, sino también gentes conservadoras. Este es un sí a la soberanía de la nación española. A la soberanía de la nación española. Porque mirad, ser aliado no es decir, darle la razón ni decirle amén siempre a ese aliado. El Partido Popular y Vox, el señor Abascal y el señor Feijóo, tanto monta tanto, lo que hacen es confundir soberanía con servilismo. Y la soberanía nacional es defender, como está haciendo el Gobierno de España, ante todo y frente a todo, el interés general de nuestro país. ¿Y cuál es el interés general de nuestro país? O si me lo permitís, vamos a hacerlo con preguntas retóricas. ¿Qué interés tiene España en que el Mediterráneo y Oriente Medio, que están a la puerta de nuestra esquina, o a la vuelta de nuestra esquina, mejor dicho, estén incendiados o con la inestabilidad que provoca esta guerra? ¿Qué interés tiene España y qué interés tiene Europa en que el orden internacional que nos dotamos hace 80 años y que ha garantizado la paz en el mundo y, por tanto, la prosperidad de las naciones se desmorone como se está desmoronando? ¿Qué interés tienen los empresarios, los trabajadores, los hogares, los autónomos, la gente del campo, para que suba el precio del gas y el precio de la gasolina como están subiendo en estas últimas horas y en estos últimos días? Como he dicho antes, por supuesto que vamos a proteger a nuestro tejido productivo, como hemos hecho durante las distintas crisis
porque España no está sola, ni tampoco los españoles y españolas están solos. Mirad, durante estos últimos días habréis escuchado decir aquello de que España está sola. No. Esos fueron los mismos que nos dijeron cuando reconocimos el Estado de Palestina, que luego fueron todos los demás, que estábamos solos. No, nosotros no estamos solos, somos los primeros. Somos los primeros. Y os digo más. Os digo más. Lo estamos viendo ya. Estamos viendo como muchos otros gobiernos ya se están posicionando en contra de esta guerra. Los que se van a quedar solos son aquellos que defienden lo indefendible. Y que lo expliquen. Y que lo expliquen. Y por supuesto, compañeros y compañeras, este no a la guerra es mucho más que un sí a la paz, porque no solamente es defender a nuestros trabajadores, a nuestro campo y a nuestra empresa, a los hogares de nuestro país. No es solamente un ejercicio de soberanía nacional, sino también es la forma de entender nosotros a España, la forma también de proyectar a España, de saber qué papel debe y puede jugar España en este mundo y en el contexto europeo. Mirad, creo que lo más importante es, compañeros y compañeras, que seamos conscientes de que la humanidad tiene retos ante sí extraordinarios, formidables, donde no la fragmentación, no la lucha, no la contienda bélica, sino la cooperación, la coordinación, la colaboración, es lo que va a dar las respuestas que merecen y necesitan no solamente las generaciones presentes, sino también las generaciones futuras. Dediquemos todas nuestras energías, todos nuestros esfuerzos, toda la inteligencia, toda la capacidad de movilización para continuar luchando contra la desigualdad y en favor de la justicia social, para continuar mitigando y adaptándonos a la emergencia climática y también dar una respuesta humanista al fenómeno de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial que amenaza, entre otras cosas, también la permanencia y la pervivencia de muchísimos puestos de trabajo en el mundo. Trabajemos porque los jóvenes y no tan jóvenes continúen teniendo un acceso a la vivienda o lo mejoren. Y, por supuesto, también continuemos avanzando en derechos laborales y en derechos feministas. Dediquemos nuestros esfuerzos a todos aquellos retos y desafíos que de verdad afronta la humanidad y no malgastemos los recursos económicos y nuestra inteligencia en bombas, en guerras, que nada beneficiarán ni nos ayudarán a lograr los objetivos que tenemos como humanidad y como sociedad. Ese es nuestro posicionamiento, compañeros y compañeras, y lo vamos a seguir defendiendo con respeto, con humildad, pero también con determinación y convicción. Y tengo que deciros una cosa, viendo cuál ha sido el eco de la posición que ha mantenido el Gobierno de España, yo creo que podemos decir alto y claro que es un orgullo ser español. Es un orgullo ser español por defender lo que defendemos ante la barbarie y ante la guerra. Gracias. A nosotros nos definen esas causas internacionalistas porque creo que todos somos muy conscientes, ya hemos vivido muchas guerras, recientemente muchas, yo sobre todo pienso en nuestros hijos y en nuestras hijas, ¿no? ¿Qué mundo les vamos a dejar? Con toda la sofisticación tecnológica que tenemos, con todos los recursos que tenemos y que tengamos que vernos atrapados en esta sinrazón de la guerra. Por eso es bueno estar del lado correcto de la historia. Por eso es bueno responder con convicción y con principios a muchos de estos dilemas y estas disyuntivas que está afrontando el mundo. Pero en ese internacionalismo, por supuesto, también tenemos al feminismo como una de las guías fundamentales de la acción del Gobierno de coalición progresista y, por supuesto, del Partido Socialista Obrero Español. Mirad, esta semana
Lo comentaba antes con la ministra de Igualdad, con Ana Redondo. Yo conocí a una mujer formidable. Esta semana le dimos la orden del mérito, la gran orden del mérito civil a Gisèle Pelicot. No sé si os acordáis de ella, una mujer francesa. Lo más sorprendente de Gisèle Pelicot para mí fue la conversación que tuvimos en donde ella no tenía rencor, no guardaba ningún atisbo de rencor, sino que había convertido todo su sufrimiento en una fuerza positiva que quería poner al servicio de la convivencia y del entendimiento y del progreso y el avance y no la reacción. Y yo, un poco en la conversación con ella, le decía, mira, la verdad es que además de ser muy emotiva esta conversación y de verte como un referente, ya no quería ser un referente de nada, se habían convertido precisamente por ese sufrimiento y esos años de violencia que había sufrido en primera persona en un referente no solamente para muchas mujeres, sino también para muchos hombres. Yo le decía que la gran transformación que ha vivido España durante estos últimos 50 años, la gran revolución de la que ha sido testigo España durante estos últimos 50 años, ha sido la revolución silenciosa del feminismo y de las mujeres en nuestro país. Y a las puertas del 8 de marzo, que es mañana, el Día de la Mujer, quiero deciros a las mujeres, a las feministas, que hay muchos hombres que estamos con vosotras y que también nos consideramos feministas. Porque la causa feminista no es una causa que vaya contra nadie, al contrario, es una causa a favor de los derechos humanos, de nuevo de los derechos humanos, de las mujeres en Afganistán, de las mujeres en Irán y también de las mujeres en Soria, en Castilla y León y en toda España que sufren la violencia de género o la violencia vicaria y que necesitan del compromiso del conjunto de la sociedad en primera persona de las instituciones. Y comentaba con la ministra de Igualdad que ahora que vemos encuestas en las que muchos jóvenes, y digo jóvenes, chavales jóvenes, y también no tan jóvenes, incluso compañeros y compañeras, gentes progresistas que hoy dicen, mejor voy a hablar de la igualdad de género o de la igualdad entre hombres y mujeres, pero no voy a mencionar la palabra feminismo, para no herir a nadie y no confrontar con nadie. Primero quiero decir que cuando defendemos subir el salario mínimo interprofesional, esa es una política feminista. Aunque no se le llame feminista, es una política feminista, porque el 60% de las trabajadoras beneficiarias son eso, trabajadoras mujeres. Cuando revalorizamos las pensiones conforme al IPC, es una política feminista porque sobre todo son las mujeres las perceptoras de esas jubilaciones. Cuando extendemos los permisos de paternidad y maternidad y los equiparamos en el tiempo, esa es una política feminista, porque hacemos también que los hombres se corresponsabilicen. Cuando aprobamos leyes de igualdad salarial, cuando reforzamos las políticas de Estado contra la violencia de género, son políticas feministas. Por eso, aunque no crean y aunque digan que están en contra de las políticas feministas, muchos jóvenes lo que quieren es que su madre, cuando vaya a trabajar, cobre el mismo sueldo que un varón que tiene el mismo tipo de responsabilidad en esa empresa. Cuando ven a su abuela en la casa, estoy convencido de que están seguros de que es de justicia que tengan una pensión que se revaloriza conforme al coste de la vida. Y tantas y tantas y tantas otras políticas que hemos puesto en marcha. Pero nosotros como organización, tenemos que continuar utilizando la palabra que lo define, que lo sintetiza y que lo significa. Nosotros somos, sí, un partido feminista y, por supuesto, vamos a continuar haciendo frente a esta ola reaccionaria para que no regrese el pasado, como bien ha dicho antes la ministra de Igualdad. El otro día, con Carlos, comentábamos precisamente este hecho. Hay muchos que piensan que lo insólito es que crezca la ultraderecha. Lo insólito no es que crezca la ultraderecha.
desgraciadamente, está creciendo en todo el mundo. Y mucho de eso tiene que ver con las redes sociales. Hemos sido muy ingenuos con la tecnología, con los algoritmos que definen y propagan bulos, mensajes de odio frente a mensajes de concordia irracionales. Fijaos que es curioso, pero en las redes sociales, que es como la ley de la selva, como un Estado fallido, donde no hay reglas, donde la gente puede impunemente violar tu intimidad, acusarte o hacerte bullying, como por desgracia sufren muchos jóvenes en nuestro país, muchas de las personas que sufren ese tipo de ataques son mujeres o son niñas. Cuando se manipula, gracias a la inteligencia artificial de alguno de estos tecnooligarcas, la imagen de una niña o de una mujer y se les desnuda, es porque son niñas o son mujeres. Hay otra violencia, no solamente la que existe en el mundo offline, si me permitís esa expresión, y también en el mundo online. Y por eso nosotros desde el Gobierno de España le estamos diciendo a Europa, pero si no lo hace Europa, lo haremos desde España y otras muchas naciones que están dispuestas a dar ese paso adelante, que no vamos a permitir que jueguen con la salud mental para llenarse los bolsillos tecnooligarcas. Pero decía que lo insólito no es que avance la ultraderecha. Desgraciadamente también en España está avanzando la ultraderecha. Lo insólito es que haya un gobierno de coalición progresista en España que les para los pies. Y por supuesto, eso no cae del cielo. Eso es gracias a la movilización de españoles y españolas que en el año 2023 dijeron no a la ultraderecha, no al Partido Popular y dijeron sí al avance del Partido Socialista y del gobierno de coalición progresista. Y que tengan paciencia, que lo llevan muy mal, pero las elecciones serán en el 27 y en el 27 les volveremos a ganar, porque España va a continuar queriendo avanzar. Pero os digo más, durante estos años que hemos hecho ante el gobierno, primero del señor Mañueco con Vox aquí en Castilla y León, propusieron reducir la seguridad y la salud animal. Acordaos. Propusieron también, como ha dicho antes Ana y Carlos, ¿el qué? Propusieron, bueno, sabéis que el aborto es un derecho que está reconocido por ley y que debe prestar la sanidad pública en nuestro país. Pero en Castilla y León solamente el 15% de esas interrupciones voluntarias del embarazo se hacen en hospitales públicos. El resto se tiene que hacer en hospitales y en clínicas privadas. No solamente incumplen con la ley, con ese derecho que es una garantía para las mujeres de nuestro país, de su libertad, sino que además se propusieron una ley junto con Vox para que las mujeres que fueran a estas clínicas privadas antes tuvieran que verse en la obligación de escuchar el latido fetal. ¿Y quién paró esa propuesta? La paró el Gobierno de España porque es un gobierno de coalición progresista. Derogaron la Ley de Memoria Democrática y aprobaron una mal llamada Ley de Memoria o de Concordia, me parece que la llaman. La llevamos al Tribunal Constitucional porque hay un gobierno de coalición progresista en España. Están debilitando el diálogo social entre empresarios y trabajadores. ¿Y quién ha defendido el diálogo social? El Gobierno de España porque hay un gobierno de coalición progresista. Somos el dique de contención a todas estas políticas reaccionarias. Por eso es tan importante que continúe la labor este gobierno de coalición progresista. Pero no solamente es importante que continuemos desde España, desde la Administración General, con la acción de contención ante esta ola reaccionaria. Lo que necesitamos son más gobiernos progresistas, son más alcaldes y alcaldesas progresistas, son más gobiernos autonómicos progresistas. Por eso hay que votar al Partido Socialista. Por eso Carlos Martínez tiene que ser el próximo presidente de la Junta de Castilla y León, para seguir avanzando
codo con codo, mano a mano, Castilla y León y el conjunto de España, a votar el 15 de marzo, a ganar el 15 de marzo y el 16 de marzo, a gobernar Castilla y León. A por ello, compañeros.